Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo con la preciosa paz del Señor. Un abrazo a todos quienes se han dado ya cita y nos siguen por este canal. A nuestros queridos amigos que desde diferentes partes también se están conectando. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Y bueno, mis amados hermanos, hoy día miércoles, culto de enseñanza, y como ya muchos conocen, estamos hablando sobre grandes hombres de la Biblia. Hace 2 semanas atrás hablamos sobre el gran pecado de David, la semana anterior sobre Adonías y que quiso salirse con la suya, y ahora el Señor ha puesto en mi corazón compartirles sobre Salomón, un hombre, a pesar de su inmensa sabiduría, era un hombre no dedicado completamente al Señor. Así que, mis amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, vamos a leer del versículo 11 al 14, luego pasaremos al capítulo 4, el versículo 29 al 34 y finalmente al capítulo 11 del 1 al 8. Así que, mis amados, les pido que pongan muchísima atención. Vamos a dar lectura con mucha reverencia, con mucho respeto, pues permítanme que insista en esto. Se trata de la palabra del Señor y creo que como hijos suyos debemos poner nuestra total atención a ello, ¿sí? Como siempre, hermanos, vamos a pedir la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Reyes 3, 11 al 14 está escrito así: y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Bendito sea el Señor. Capítulo 4 del 29 al 34. Dice: y dio Dios a Salomón, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó entre los árboles, desde el cedro del Líbano, desde el cedro hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde habían llegado la fama de su sabiduría. Vamos, hermanos queridos, ahora al capítulo 11 y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 8. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón.
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió hasta a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Vamos a orar, mis amados hermanos. Les pido que inclinen su cabecita allí donde se encuentren y podamos hablar con nuestro Dios. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día, por nuestras vidas, por permitirnos, Señor, estar presentes en este momento para escuchar tu palabra. Gracias por congregarnos en tu santo nombre, Señor. Padre Todopoderoso, hemos oído, Señor, la lectura hecha, Padre bendito, y te pedimos que esta palabra que tú has preparado hable para nuestras vidas, que ella traiga bendición y edificación para nosotros, tus hijos. Padre Todopoderoso, en cuanto a mí, yo te ruego que tomes el control total de mi vida, toma el control de mis pensamientos, de mi boca, de mis sentimientos, y permite, Dios, que solamente seas tú quien nos hable en esta tarde y noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te decimos amén. Bueno, mis amados hermanos, creo que de la última parte que leímos en el capítulo 11, ustedes podrán entender por qué el tema de esta prédica, ¿sí? Salomón, no dedicado completamente al Señor. Todos conocemos, si no de una forma total, al menos algo muy importante de Salomón, que fue un hombre muy sabio en ese entonces. Como dice la palabra, no había otro como él en todos sus días, y que su fama llegó a todas las naciones de alrededor, tanto así que venían de diferentes partes para escuchar la sabiduría de Salomón. Y bueno, por los textos leídos, el curso de la vida, o nos muestra que el curso de la vida de Salomón es algo increíble. No hay una historia, pero déjeme decirle, hermanos, no hay una historia más triste de decadencia que la que encontramos aquí. Y es que, hermanos queridos, si usted analiza detenidamente la vida de Salomón, va a ver que poca gente ha caído de tan gran altura. 2 referencias en estos pasajes nos dicen mucho de ello. Y bueno, hermanos queridos, como ya casi es costumbre en mí, vamos a desarrollar este mensaje en 3 partes. El punto 1 es que Salomón demostró tener un problema. El segundo punto, Salomón nos revela un proceso. Y el tercer punto, Salomón nos identifica así algunos principios. Yendo al primer punto, mis amados hermanos, podemos ver que Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y en lo que nosotros leímos, principalmente el 4:29 al 34 y sobre todo el 11, del 1 al 8, nos muestra ciertamente en detalle lo que aconteció. Y es que evidentemente, hermanos queridos, este problema que tuvo Salomón se desarrolló poco a poco. Y eso nos muestra, hermanos queridos, para los que no sabían, que ciertamente Salomón no se consagró
completamente al Señor. Es una situación triste, pero eso nos muestra, hermanos, que algo había ocurrido en su corazón. Y en consecuencia, hubo reservas en su abordamiento de la vida. Y es que, hermanos queridos, aquí hay algo importante que nosotros debemos considerar, que las cosas no se dan así de un momento para otro, sino que va de a poco en poco. Yo diría también es un proceso, así como nuestra santificación no es de hoy para mañana, sino que vamos en un proceso. A medida que busquemos de Dios, a medida que oremos al Señor, a medida que nos consagremos a Él, hermanos, nuestra santificación irá en aumento. De la misma manera fue la decadencia de Salomón. Y como dije, hermanos, hubo reservas en su abordamiento de la vida. Y para entender mejor vamos a entrar, hermanos queridos, en el segundo paso. Salomón nos revela un proceso. Y es que hay dos cosas, hermanos, dos cosas que van siempre unidas. O como diríamos, hay dos cosas que van siempre juntas. Primero, las acciones y la conducta equivocadas. Oiga bien, hermanos, por favor, yo sé que hay muchos hermanos, muchas hermanas que les gustan tomar nota. El primer punto de esto es que las acciones y la conducta equivocadas. Y el segundo, la apostasía en el corazón. Y déjeme decirle, hermanos, que la segunda razón citada siempre va primero. Es decir, que algo sucede dentro de nosotros antes que algo vaya mal por fuera. Quiero repetirle, hermano querido, para que usted medite y lo haga detenidamente. Les decía que algo sucede dentro de nosotros antes de que algo vaya mal por fuera. Y es que, hermanos queridos, dependiendo de lo que hay en nuestro corazón, pronto se revelará en nuestra manera de actuar. Así que, hermanos, para que, yo diría más bien, y si no, para que nos dice, o por qué nos dice el mismo Salomón en el libro de los Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiero decir o por qué quiero hacer énfasis en esto, hermanos? Porque como les dije, el primer punto, algo sucede dentro de nosotros antes de que algo vaya mal por fuera. Es decir, que él comenzó o permitió que en su corazón haya pensamientos que no le iban a llevar a un fin bueno. Acuérdese lo que dice también el libro de los Proverbios escrito por Salomón. Hermanos queridos, que cuáles son los pensamientos del hombre, ¿dónde? En su corazón, tal es él. Es decir, que él comenzó a albergar pensamientos apartados de la voluntad de Dios. Pensamientos que no estaban dentro del temor reverente a nuestro Señor. Y eso hizo que posteriormente desencadenara en lo que leímos en el capítulo 11 de este primer libro de Reyes, que él ciertamente tuvo, imagínense, hermanos, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pero ese no es el punto en sí, sino que eran mujeres de las cuales Dios había dicho que no nos lleguemos a ellas, ni ellas se lleguen a nosotros como hijos de Dios. Mujeres extranjeras que adoraban a ídolos y que el mismo Señor le anticipa y le dice, porque ellas desviarán su corazón y les llevarán a rendir culto a dioses ajenos, los cuales eran abominación para mi Señor y mi Dios. Oiga, hermanos queridos, hay un dicho en nuestro medio
que dice que guerra avisada no mata gente, pero lamentablemente tanto era la pasión de Salomón por estas mujeres que terminó concediéndoles sus deseos, y aún más edificando templos para estos dioses abominables, lo que significó su caída. Así que, hermanos queridos, cuando Salomón dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón, yo pienso que en nuestro corazón, nuestros sentimientos de amor y deseos, dicta en gran manera cómo vivimos, debido a que siempre encontramos el tiempo para hacer lo que disfrutamos. A pesar de que Salomón nos dice que tengamos cuidado con nuestros afectos, que nos aseguremos y concentremos en esos deseos y nos mantendrán en el buen camino, lamentablemente él no consideró y se perdió ciertamente en esta situación. Así que, amados hermanos, el primer problema es siempre el resultado del segundo. Mire, el primer problema es siempre el resultado del segundo. Y es que, hermanos, cuando el corazón se desliza, algo va a ocurrir y va a haber siempre un resultado. Hermanos queridos, cuando el corazón se desliza, cuando el corazón se aparta de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos de Dios, cuando nuestro corazón se desliza de lo primero que es amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, algo va a ocurrir y sin duda no va a ser algo bueno. Así que, ojo hermanos, es importante, o yo diría, hermanos queridos, más bien, es imposible enfriarnos en nuestro corazón sin resultados específicos en nuestra conducta. Es imposible, hermanos, que cuando nuestro corazón se enfríe, hayan resultados que sean los peores, no los mejores. Así que, hermanos queridos, y yo quiero entrar ya al tercer punto, y Salomón nos identifica así, como decía, algunos principios. Es que Salomón, siendo el rey de Israel, hermanos, nos hace ver aquí, y con toda esta situación que aconteció, sin duda alguna, principios que van a ser de bendición para nosotros en la medida que observemos con mucha atención. Hermanos queridos, este punto, o el primer punto de este tercero, la apostasía comienza siempre en el corazón. Y decíamos, hermanos, que cuando el corazón se desliza, algo va a ocurrir, siempre va a traer un resultado y que sin duda no va a ser el mejor. Y decimos aquí, hermanos, si algo se desliza dentro antes de aparecer afuera. ¿Qué quiero decir, hermanos? Nosotros sabemos por lo que dice la palabra de Dios y cómo se reveló Jehová Dios a Salomón mediante un sueño, ¿no es cierto? Y él le pide en el sueño que le dé un corazón entendido para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque él decía, ¿quién podrá gobernar a un pueblo tan grande? Y sabemos cuál fue la respuesta de Dios. Por cuanto tú has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia y para oír juicio. El Señor le concede una sabiduría e inteligencia que ningún otro hombre la había tenido antes, ni después. No obstante, hermanos queridos, mire, dice, cuando algo se desliza dentro, antes de aparecer afuera, el corazón cambia y se mueve así con mucha facilidad.
un hombre tan sabio, un hombre tan inteligente, permitió que su corazón sea deslizado, sea apartado, que los sentimientos que había en él antes por Dios, porque él dice que quemaba y hacía sacrificios siempre para nuestro Señor y Dios. Hermanos queridos, así está escrito. Salomón hizo parentesco en el versículo 1 del capítulo 3, ¿no? Y dice, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero mire después, hermanos, él fue un hombre que permitió que el Espíritu Santo inspire, le dé la sabiduría y la inteligencia para escribir tantos proverbios y cantares, al punto de que, como fue leído, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y él falló en algo que él mismo fue inspirado a escribir. Un versículo que trae tanta bendición para nosotros como su pueblo, para nosotros los hijos de Dios. En la medida que hacemos esto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos queridos, y en la medida que permitamos que nuestro corazón se enfríe, en la medida que permitamos que nuestro corazón se deslice, no esperemos algo bueno, no esperemos que el resultado sea alentador, sino más bien desastroso. Aquí nos está haciendo ver, como dije, hermanos, algunos principios. Cuando algo se desliza adentro antes de aparecer afuera, el corazón cambia y se mueve así de fácilmente. Hermanos queridos, otro punto que debemos considerar, que la apostasía lleva siempre a la acción. Es decir, él comenzó con sus actitudes por amor a estas mujeres extranjeras a negar el amor a Dios y a no llevar honra y gloria y alabanza al nombre de Jehová, sino que más bien se apartó. Y es que, hermanos, tarde o temprano el pensamiento se transforma en acción. Déjenme repetir una vez más, porque cuáles son los pensamientos del hombre en su corazón, tal es él. El pensamiento que él albergó en su corazón muy pronto se transformó en acción. Y es que cuando el corazón no es perfecto con el Señor, las acciones tienden a alinearse con el pensamiento. Él comenzó a pensar de esta manera, es decir, a complacer a aquellas mujeres que había tomado para él. Y en la medida que así lo hizo, por no entristecerle a ellas, entristeció a Jehová Dios. Y ya no edificó más altares para Jehová, sino más bien para ídolos que eran abominación para el Señor. Esto nos muestra, hermanos, que la apostasía siempre nos meterá en dificultades. Ahora, hermanos, puede ser que se demore mientras Dios nos da oportunidades de arrepentirnos. Es decir, si usted de alguna manera de pensar, hermanos queridos, está negando a Dios, a su poder, a su amor, a su misericordia, por el amor del Señor, hermanos, reflexione y arrepiéntase, porque la Biblia, la palabra de Dios dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Así que, hermanos, puede ser que se demore. Si hay apostasía, puede ser que los resultados se demoren, pero es porque Dios nos está dando la oportunidad para el arrepentimiento. Y, hermanos, eso muestra que tarde o temprano Dios actúa contra los apóstatas. Eso nos revela el capítulo 11 del versículo que nosotros dimos lectura, ¿no? Del versículo 1 al versículo 8, o al 9, perdón.
Él termina diciendo aquí, hermanos queridos, mire, porque Salomón siguió hasta Oreb. Mire, el versículo 4, voy a volver a dar lectura. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Se deslizó el corazón de Salomón. Y su corazón no era perfecto para con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió hasta Astoret, diosa de los Sidonios y de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El resultado: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Hermanos queridos, la triste condición de un hombre, el más sabio e inteligente en aquellos días. Yo quiero decir algo concluyendo, hermanos queridos, de este mensaje. Y es que esto nos muestra que el que abandona la comunión con el Señor siempre se aleja de donde estaba y siempre tiene sus razones. Usted va a querer justificar, usted va a querer decir tal cual cosa, hermanos, pero no serán realmente valederas delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, el apóstata tendrá problemas crecientes hasta que se reconcilie con el Señor, si es que así tiene la oportunidad de hacerlo. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, iglesia del Señor, mis amigos que nos están escuchando, tengamos cuidado, porque hay 2 lugares donde podemos probablemente resbalar. El uno, la situación realmente mala y sin entorno. Y la segunda, la situación muy buena como la de Salomón. Yo quiero preguntarle algo para que lo medite y lo haga muy profundamente. ¿Cómo anda tu corazón para con el Señor? Quiero repetirlo. ¿Cómo anda tu corazón para con el Señor? Aunque Salomón falló en algo que él escribió, hagamos lo que nos dice y está escrito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, hermana, amigos que se han dado cita en esta noche, y quiero terminar haciendo una oración antes de despedirnos con la bendición apostólica. Amado Padre, Dios soberano, después de haber escuchado, Señor, este mensaje, y a la luz de tu palabra, Señor, en lo que a mí respecta, Señor, no me queda más que alzar mi voz a ti y rogarte que me fortalezcas, que me ayudes y que me des, Señor, sabiduría e inteligencia para poder, Señor bendito, también discernir entre lo bueno y lo malo. Fortaleza, Dios, para poder resistir toda tentación. Está escrito, Señor, que debemos resistir firmes al enemigo y él huirá de nosotros. Padre, ayúdanos, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. No queremos fallarte, Señor, mi Dios. No queremos, Señor, contristarte. No queremos, Señor, negar nuestra fe. Padre bendito, tú eres todo en nosotros, Señor. Por tanto, te rogamos que tu Santo Espíritu, que tu presencia, Señor, sea con nosotros hoy y siempre. Padre de la gloria, yo bendigo a este pueblo, bendigo a mis hermanos y hermanas que se han dado cita en esta noche. Guarda sus vidas, Señor, guarda sus corazones, Padre, porque de él mana la vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias.
Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia y siempre, y decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y quiero aprovechar para enviarles un fuerte abrazo, desearles que tengan unas lindas fiestas, hermanos queridos, y permitan que en su corazón el Señor encuentre un lugar donde pueda morar. Recuerden, el día domingo hablamos nosotros sobre el viaje supremo que el Señor Jesús hizo, dejando el cielo para venir a la tierra, dejando la gloria para venir a un tiempo de sufrimiento. Hermanos, no se pierda, no se olvide el verdadero sentido de la Navidad. Les amo mucho, hermanos queridos, Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el día domingo. Amén.